buenas a todos. El día de hoy voy a hablar acerca de un tema que tiene una historia bastante interesante, que es la historia principalmente del jazz y del blues, pero a lo largo de la exposición me extenderé un poco a hablar de las corrientes musicales que se dieron para llegar a esto y las que se desprendieron de esto posteriormente. Eh, ok, para comenzar con el tema hay que contextualizar en qué punto de la historia se dio esto. Eh, Esto se dio en una colonia francesa ubicada en Estados Unidos, de la cual hablaré en un segundo. Pero primero, al ser una colonia francesa, venir de Europa, eh, voy a hablar un poco acerca de la música que venía de Europa. Eh, En especial me gustaría recalcar un poco acerca de la chanson. La chanson es un género francés en el cual se componía de manera polifónica a varias voces, principalmente hablando de esto como un género del Renacimiento, mucho tiempo atrás. Pero chanson es traducido de una manera literal como canción. Eh, por lo tanto, después evolucionó a lo que se puede llamar como música de cantautor, eh, en la cual el cantante acompañaba sus letras, acompañaba en general lo que hacía. Eh, de hecho, de esta canción eh, luego se fusionó con un tema de jazz, o sea, una canción se adaptó al jazz, que es La Vie en Rose de Louis Armstrong, que principalmente era una chanson. Eh, no era el único género que estaba, porque Europa tenía una tradición clásica bastante grande. Eh, Así que estaban los grupos de cámara, estaban las suites, estaban que las suites que eran conjuntos de danzas, eh, toda esta música que venía de tiempos clásicos, estaba el nacionalismo, romanticismo, todos estos ismos también que tuvieron repercusión en la música. Vestigios de todo esto se vieron después. Eh, es un tema que ya se ha tratado en estas exposiciones, así que lo voy a dejar un poco como de lado. Pero ahora sí, hablemos un poco del origen del blues. Para hablar del blues hay que hablar de la esclavitud, claramente, de la música que hacían los esclavos, de las canciones que tenían. Bueno, eh, el blues se dio en Nueva Orleans. Nueva Orleans, como ya había mencionado anteriormente, era una colonia francesa ubicada en el sur de Estados Unidos. Esta colonia se conocía como Le Nouveau Orleans o Nueva Orleans, y estaba ubicada cerca del río Mississippi. ¿Cuál es la importancia de que estuviera ubicada cerca del río Mississippi? Eh, el río Mississippi era usado para como puerto, o sea, llegaban los barcos por el río a hacer comercio. Comercio tanto de bienes, insumos, como principalmente de esclavos. Eh, bueno, los esclavos que llegaban a Nueva Orleans eran muy seleccionados para un trabajo muy específico, porque pues como tal tenían varios trabajos. Eh, Uno de los que más tenía era el de recoger algodón en Luisiana,
Mississippi y New Orleans, eh, los campos de algodón eran bastante extensos y era un trabajo bastante complicado, ya que el sol era arduo y el algodón a la hora de extraerlo pues tiene espinas, entonces era un trabajo que se le daba a la cultura negra por simplemente ser negros. Estamos hablando de tiempos de 1800. ¿Ok? Eh, Entre este trabajo ellos cantaban. Uno de los esclavos que logró salirse de la esclavitud, de escaparse, hablaba de que el esclavo canta cuando se siente triste. Así que a la hora de, o sea, es en el momento en el que más canta. Así que en los campos se la pasaban cantando jornadas de trabajo. Y pues estos denominados gritos de trabajo eran una forma de comunicación. Además de en este punto, en el trabajo, también estaban en el, o sea, tenían la oportunidad de esparcirse con una actividad bastante, o sea, el sitio en el que estaban destinado para esta actividad ya tenía un nombre muy racista que era el Congo Square o la Plaza del Congo, asumiendo que todos los esclavos venían del Congo, eh, en el cual se reunían, cantaban, bailaban, tocaban bastante sus ritmos propios, ya que una de la mayor herencia de la música africana es el ritmo. De hecho, en este punto tengo expuesto aquí en la imagen de la izquierda está una representación en dibujo de cómo era el Congo Square. Eh, ok, continuando con esto, en estos cantos que mencionaba, en estos gritos de trabajo, eh, ellos expresaban una particularidad que le dio paso a la llegada del blues, el cual era la conocida nota blues, o mejor se puede tomar como una escala, eh, que es un poco ambigua porque, bueno, normalmente se tienen sonoridades claras que transmiten ciertas emociones, como puede ser, por ejemplo, una escala mayor, la cual se siente alegre, aunque bueno, esto es muy subjetivo, pero pues es lo que se le ha dado, o una escala menor, más triste, pero lo que pasa en esta escala es que se siente distinto, o sea, no genera ese sentimiento, sino que se puede tomar incluso más quizás nostálgico. El caso de la sonoridad que tiene es esta. Esa sonoridad se exprimiría en la música a lo largo del tiempo en muchos aspectos. O sea, entraría en el género blues, que vendrá pronto, en el jazz, incluso en la música cinematográfica. Esta escala está muy presente, por ejemplo, en un tema compuesto por Henry Mancini, que es el tema de la Pantera Rosa, que todos lo habremos escuchado. Eh, bueno, continuando,
Además de en el Congo Square y en en el momento de trabajo, los esclavos también se comenzaron a mezclar en casetas de madera que quedaban en, en los caminos, en las afueras de los pueblos de donde estaban en específico. Así que en este punto era en el que los esclavos podían, además de mezclar su música eh, con ellos mismos, compartiendo entre esclavos, tenían más referentes diferentes de, por ejemplo, la música popular que sonaba, ya la empezaron a adoptar más, y además de esto también lo mezclaban con cantos religiosos. En este punto entran los espirituales negros después, y después se transforman en el gospel. ¿Qué es lo que tienen estos espirituales? Eh, Eran como enseñanzas en realidad de la cultura americana, en queriendo que ellos se apropiaran de la religión, o sea, que fueran parte de la religión, con cantos que ellos hacían, pero al mezclarse con los esclavos, es tomó un aire distinto. Eh, Como ya lo dije, primero eran espirituales negros, los cuales la manera de cantar se vio mucho más propia, mucho más a su estilo. Eh, Después, como ya lo dije, se transformó al gospel, ya con muchas más voces, de una manera ya más cimentada. Pero es, esta madurez del género se verá mucho después. El caso es que ellos se apropiaron de algo que se les estaba imponiendo. Bueno, la mezcla de estos ingredientes que han venido pasando llega al punto en el que se convierten en el blues, con grandes exponentes, como por ejemplo de los más clásicos tenemos a Robert Johnson. En él quisiera tal vez un poco enfatizar, ya que tiene una historia muy curiosa. Robert Johnson, al inicio de su vida, tocaba la armónica, lo hacía bien, pero él estaba empecinado en que quería tocar guitarra. No tenía talento para la guitarra. Todo el mundo le decía que, que no lo hacía bien, que, que no siguieran eso. Robert Johnson decidió irse. Dijo, me voy un tiempo. Cuando volvió, se había convertido en un excelente guitarrista y un excelente músico. Eh, Inesperadamente. ¿Cuál fue la respuesta a este suceso inesperado? Que algunos decían que Robert Johnson le había vendido su alma al diablo, o bueno, no exactamente al diablo, sino a la representación del diablo de la religión vudú, quien él en una noche se fue a una encrucijada, empezó a tocar la guitarra, llegó esta representación del diablo, cambió la afinación de su guitarra, tocó un par de notas, se la devolvió, y desde ahí Robert Johnson era un virtuoso. Eh, y sus letras son un poco, sugieren un poco de que este suceso tiene algo de verdad, o de que en realidad Robert Johnson tenía una creatividad excelente y, sabiendo el rumor,
pues se aprovechó de eso. Eh, Temas de los que están puestos en la playlist. Tengo uno de sus más famosos puestos que es Crossroads, pero también puse The Devil and Me, que su traducción literal es El demonio y yo. Así que él empieza a sugerir esto. Tuvo una carrera bastante corta, ya que murió de maneras eh, muy extrañas. Se dice que una de sus amantes, el esposo de una de sus amantes le envenenó su vaso de whisky y murió. Pero eh, en su corta carrera dejó literalmente dos fotos de él y 24 temas. Eh, También llegó Skip James, quien también era guitarrista. El blues siempre fue acompañado por guitarras. Era una, una- un aspecto esencial. Y bueno, ya enfaticé en el anterior, Skip James también tuvo excelentes temas. Eh, Muddy Waters ya es más eh, después. O sea, los anteriores son dos exponentes muy clásicos, muy del inicio, que cimentaron. Y ya estos dos que voy a comentar eh, tuvieron una... O sea, se presentaron en la historia más adelante. Está Moody Waters, quien ya pudo experimentar más con sonoridades de guitarras eléctricas y pues bueno. Y finalmente no podía quedar atrás B.B. King. Eh, B.B. King tuvo primero, fue cantante en una en un recinto de gospel, o sea, eh, de ahí se nota que vienen las raíces combinadas. Y bueno, me gustaría también enfatizar un poco en él porque pues es conocido como el rey del blues. Eh, Escogí dos temas también, porque tiene bastantes, pero escogí uno en el que se mezcla con artistas que son mucho más contemporáneos a nosotros, que es Streets Gone, en la cual interpreta esta canción junto a Eric Clapton. Y bueno, el otro tema que escogí lo escogí por la historia que tiene, y es que es la historia de el nombre de su guitarra. La guitarra de B.B. King es una de las guitarras más famosas del mundo de la música y tiene un nombre que es Lucille. ¿Por qué Lucille? B.B. King tocaba en las noches en los nightclubs distintos de New Orleans y ok, los en uno de los bares para tener calor después, cuando la noche ya era fría, lo que hacían era incendiar un barril. Eh, Durante esta noche, dos hombres se pelearon por una mujer. Esa mujer era llamada Lucille. Eh, en la pelea botaron el barril, se incendió el sitio, entró B.B. King a rescatar la guitarra y después al día siguiente se enteró por quién había sido la pelea. Así que decidió bautizar a su guitarra como Lucille. Continuando con la evolución de esto, eh, va a entrar el ragtime, pero para que llegue el ragtime
En 1861 estalla la guerra civil en Estados Unidos. Nueva Orleans era una ciudad clave para hacer estrategia durante esta guerra. Así que, bueno, estuvo azotada en este tiempo. El blues, pues, estuvo ahí su periodo en el que, pues, estuvo inmerso en la guerra. Pero esta guerra dejó bastantes elementos que enriquecerían a la llegada del jazz. Eh, Elementos como la música usada para las marchas militares, eh, y los instrumentos de ella, pero principalmente pues los elementos de marchas como las de John Philip Sousa, eh, fueron claves para que llegara el ragtime, además de los ritmos, de las melodías sincopadas, todo esto que vendería con Sousa, pues también quedaron instrumentos que eran de índole militar, como lo eran los vientos metales, como trompetas y trombones, o los bombos y redoblantes, que eran todos muy propios para marchar. Ok, venía esta corriente del blues y se choca con las marchas militares. Scott Joplin llega y pues mezcla estos dos géneros en música completamente para piano solista. Y pues llega el ragtime con esto. Eh, para entender el ragtime, pues hay que escuchar el conocidísimo tema de Scott Joplin, The Entertainer o The Maple Leaf, que son los temas que están dentro de la playlist. Eh, Como ya lo dije, Scott Joplin fue el mayor exponente de este género, de este tema. Bueno, ahora sí, comienza los inicios del jazz. En la provincia de Storyville, en Nueva Orleans, en los nightclubs pues aparecieron ya los primeros músicos de jazz, aunque eh, en este punto no eran, o sea, sí es jazz, pero es más conocido como Dixieland. En el Dixieland se mezclan las anteriores, o sea, todos los ingredientes que venían anteriormente, y a esto se le sumaba eh, la improvisación. La improvisación es un aspecto sumamente importante del jazz, presente en prácticamente todos los temas, ya que es vueltas de un tema y luego sobre ese mismo tema se toca una improvisación. Eh, Grandes exponentes del Dixieland son como por ejemplo eh, Kidori, de quien tengo dos temas en la lista de reproducción. Freddie Keppard, que tuvo influencias de música cubana también, pero pues no es tanto como el Latin Jazz, sino algunos vestigios de ella. Y por último, Jelly Roll Morton, quien fue pianista y gran precursor del Dixieland. Bueno, continuando, para llegar al punto de la llegada del jazz precisamente, hay que pasar por la gran migración afroamericana, que esta ocurrió en el año 1915. Y los que vivían, o sea, los esclavos que vivían en estos estados esclavistas, sobre todo en el sur del país, eh,
ya se cansaron de esto, cuando se empezó a abolir la esclavitud, pues necesitaban buscar nuevos comienzos. Estamos hablando de una época extremadamente discriminatoria, donde literalmente habían restaurantes para gente de color, baños para gente de color. Todo esto eh, se veía. Pero bueno, una gran parte de esta población se mudó a un barrio en Nueva York conocido como Harlem. En el Harlem había un club que catapultó a muchos de los artistas jazz conocidos, el cual era conocido como el Cotton Club. Eh, es un poco curioso el nombre, no sé si en realidad tenga relación, pero me gusta relacionarlo con que Cotton Club o Club Algodón eh, está relacionado con este tema de que los esclavos tenían que recoger el algodón en estas plantaciones. Pero bueno, eh, las bases ya se habían establecido y en Harlem se dio la mayor explosión musical, una de las mayores explosiones musicales de la historia, ya que diversos músicos iban acá, eh, la historia pues empezaba a cambiar un poco. Eh, las referentes se combinaron y llegaron acá. Eh, como lo estaba mencionando, pues era una época de discriminación racial enorme, pero pues bueno, por eso no era fácil que los artistas grabaran, pero pues ya por lo que digo de este cambio, eh, comenzaron a existir las grabaciones de música negra o afroamericana. Quienes tuvieron gran importancia en esto, pero fueron mucho después, es el Motown Records, que es un estudio, un sello discográfico que se caracterizó por distribuir esta música afroamericana, pero llegó en los años 50, que vendrá un poquito después. En este Cotton Club se presentaron grandes artistas como son Duke Ellington, Billie Holiday, Ella Fitzgerald y el gran Louis Armstrong. Eh, ok, hablemos un poco de los géneros que nacieron del jazz, porque el jazz es un... incluso su propia palabra no tiene un, una etimología concreta, ya que jazz se dice, algunos dicen que es del léxico africano, de que es algo muy rápido, o algunos dicen que es porque en Storyville eh, el perfume que usaban las prostitutas era Jasmine, así que la abreviación de este perfume sería Jazz. Pero bueno, continuando, hay bastantes subgéneros de esto. Está, por ejemplo, el bebop. En el bebop jazz, pues era en donde se mostraba el virtuosismo de los intérpretes tocando muy rápido, o sea, muy rápido con las frases melódicas bastante veloces. Eh, Quien tuvo gran aporte en esto es Charlie Parker. Charlie Parker fue un virtuoso, así que
fue muy específico en este género. Tenemos el cool jazz, en el cual se diferenciaba en que era más calmado, las notas eran más largas, todo era más relajado. En esto tenemos a un gran exponente, por ejemplo, podría ser Miles Davis. Miles Davis se puede tomar como referente en esto por su tema So What, eh, en el cual pues está también en la lista de reproducción, y en el de los referentes anteriores también hay algunos temas. Pero bueno, eh, So What es una pieza en la que la armonía se mantiene suave, subiendo y bajando prácticamente por semitonos, manteniendo exactamente la misma, sin necesidad de correr, buscando más el transmitir por el cómo es el tema que por la velocidad. Y surgieron también pues las jam sessions. En las jam sessions pues fue el papel fundamental es la improvisación, con músicos muy talentosos prácticamente teniendo una conversación con sus instrumentos. Eh, Se tocaba un tema y luego los instrumentistas podían llegar a hacer su improvisación. Bueno, hablando de los exponentes, tenemos que hablar obviamente de Louis Armstrong, quien fue en realidad el primero en cimentar el jazz como género. Su fraseo, su forma de hacer las cosas está presente en todos los temas que vinieron después. Eh, Incluso inspiró otros subgéneros en los cuales no enfaticé mucho en la exposición, pero por ejemplo escuchando un disco de Louis Armstrong, eh, nace el jazz europeo con Django Reinhardt, quien se inspiró en él y le puso su estilo. Tengo temas también de Reinhardt en la playlist, pero volviendo a Armstrong, era también un virtuoso trompetista. Por ejemplo, los que iban a verlo aquí en el Cotton Club se quedaban y después preguntaban si usaba técnicas diferentes, si usaba aparatos, si usaba máquinas, por cómo él hacía las cosas. Así que bueno, eh, de él hablé al inicio porque adaptó un tema de una chanson que es La Vie en Rouge. Lo tengo en la playlist incluido. Y pues también incluí What a Wonderful World, que es su tema como más icónico. Continuando, eh, está la reina de la improvisación vocal, Ella Fitzgerald. eh, Tenía una increíble voz, y en lo que más destacaba era que, pues, sí, normalmente todos los instrumentos improvisan, pero a veces la voz queda solo en la parte de los temas. Pero con ella era diferente porque ella sí hacía improvisación vocal, y pues bueno, también puse algunos temas de ella. Eh, y también puse una colaboración de estos dos grandes que son Louis Armstrong y Ella Fitzgerald, que tienen un álbum grabado completo juntos. Pero escogí una canción que es bastante representativa, que es Shake to Shake. Y bueno,
Continuando, tenemos a Duke Ellington. Eh, Él tuvo una gran importancia en la cimentación de las big bands, eh, y escribió mucha música. Duke Ellington escribió alrededor de 1000 temas, tengo entendido, eh, que son conocidos como estándares del jazz, eh, que después se adaptaron, se tomaron y son eso, estándares. Eh, en uno de los temas que escogí de Duke es en una colaboración con el saxofonista John Coltrane, y pues poco más después retomo hablando de las big bands, eh, de quien él podríamos tomarlo como precursor. Otra de las cantantes que pudo tener gran fuerza en el Cotton Club fue Billie Holiday, quien fue una de las mayores exponentes del jazz en voces femeninas, eh, siendo acompañada por varios músicos. Y pues, bien, continuando, eh, nos acercamos un poco a los 50. Retomando hablar del swing, llega antes de los 50, en los 40, es la swing era, en la cual las big bands brillaron y tuvieron gran auge. Entre estas estaba Benny Goodman haciendo. Y en este periodo de guerra, pues el jazz era como una salida de la cruda realidad en la que se estaba. Bueno, hay que explicar un poco lo que es la Big Band. La Big Band es una eh, división seccional de lo que viene siendo o sea, toda la instrumentación se divide de manera seccional, teniendo una sección de saxofones, una sección rítmica en la que están presentes contrabajo, piano y guitarra, más de vientos metales, sección de trompeta, sección de trombones, y bueno, todo esto estaba presente. Eh, en esta época del swing nace uno de los autores más reconocidos, que es Frank Sinatra, eh, quien grabó, o sea, su primer éxito fue Polka Dot, pero él jugó una parte fundamental porque era de lo más escuchado en este tiempo de guerra y posguerra. Eh, una curiosidad de él es que era sordo de un oído, pero eso no lo detuvo. Eh, ok, tengo también temas de él, no tanto de la época de la swing era, ya que para exaltar al swing está Benny Goodman, pero sí dos de sus temas más famosos, que son Fly Me to the Moon, que es de los temas más versionados a lo largo de la historia, y New York. Ok, antes de pasar a la música de los 50, me gustaría hablar un poco de lo que surgió a raíz de esto. Ya hablé del Gypsy Jazz, que es lo que hizo Reinhardt, tomando como inspiración a Louis Armstrong, pero eh, también nació, por ejemplo, el Latin Jazz y el Bossa Nova. En el Latin Jazz hay
bastantes exponentes eh, que experimentaron muchísimo. Estaba, tengo por ejemplo en la playlist a Paquito Rivera, quien experimentó mucho en la fusión de géneros. El tema que tengo puesto de Latin Jazz de él combina géneros desde la música africana, pasando por el tango, pasando por la música venezolana de, de música llanera, perdón, fue el hilo. Y todo esto mezclado en un Latin Jazz, con la instrumentación del Latin Jazz, en las secciones que exaltaba cada género ponía instrumentos típicos del género. Y bueno, eh, también es necesario hablar de la bossa nova. La bossa nova es... Ah, ok, perdón, un segundo. Volviendo al Latin Jazz, no se puede dejar de lado un poco a Chucho Valdés y a Bebo Valdés, quienes eran padre e hijo y tuvieron una gran importancia en el desarrollo del Latin Jazz. Eh, de ellos escogí poner el mambo influenciado, en el cual se nota muchísimo la improvisación y cómo querer jugar con mezclar todos estos ritmos que venían con con la música latina, con la percusión latina, bueno. Eh, Continuando un poco, ahora sí podemos pasar por la música de los 50. Eh, Tenemos el doo-wop. ¿Por qué se llama doo-wop? Es porque, bueno, primero hablemos de cómo nació. Eh, Grupos de cantantes, de músicos, sobre todo cantantes, se reunían a ensayar. Fueron escuchados y se acompañaban de una manera vocal. O sea, tenían instrumentación también, pero su mayor punto estaba en la improvisación. En la improvisación no, sino en el acompañamiento vocal. Eh, ¿Por qué doo-wop? Porque literalmente esto era lo que hacían. Se acompañaban con frases así. Doo-wop, 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 doo-wop. Por esto se le dio este nombre. Bueno, el jazz se quiso simplificar un poco y llega el rock and roll. El primer tema de rock and roll, en la gestación del género, en realidad no está considerado como rock and roll, pero su precursor fue el cantante pianista Fats Domino, quien eh, escribió un tema que se llamaba The Fat Man, el cual deben escucharlo en la playlist para entender. Eh, en The Fat Man se simplifica un poco la manera en la que se marca el jazz y los recursos pues dejan de ser tan extensos como puede ser en el bebop. Y bueno, él fue el precursor. Hasta que en, en el cine se estrenó la primera canción de rock and roll, que fue un hit, la cual es en la película Blackboard Jungle. Este tema lo tengo puesto, bueno, en el cual se sentía ya un tema más fresco, algo más escuchable y entendible. Eh,
que literalmente dejó a la audiencia del cine pasmada y que se pararon literalmente a bailar el tema. Este tema pues es bastante conocido y es Rock Around the Clock. Luego de esto vienen más exponentes como Elvis Presley, quien, bueno, es literalmente considerado como el rey. Eh, tiene, tiene algo curioso y es que en una entrevista que se le hizo, se, se le preguntó que la primera pregunta que se le hizo fue de qué escuela venía. Y esto pues es directamente ligado a la segregación racial, ya que le preguntaban esto para saber si él era negro o era blanco. El caso es que él fue uno de los encargados de que el género llegara a su madurez junto a artistas como Chuck Berry con temas como Johnny B. Good o Little Richards. Little Richards, aunque hizo eh, rock and roll, también dio las bases para temas de RB o de soul. Y bueno, eh, hablando de RB o Rhythm and Blues, Rhythm and Blues, eh, era un o sea, combinar la manera en la que se hacía el blues cantado, pero con elementos mucho más rítmicos y más bailables, porque el blues era más muy melancólico, muy triste, siempre puesto para expresar desamor, para expresar problemas, pero aquí ya es un poco más bailable. Eh, como exponentes de este género tengo a Aretha Franklin con Respect. Eh, tengo a Aretha Franklin con Respect. Y también tengo a el famoso tema, aunque es más, eh, o sea, un poco más actual. Eh, está Hit the Road Jack, que pues bueno, eh, retomando un poco, creo que me salté a hablar del bossa nova. Eh, no tengo, no sé si lo expliqué de la manera correcta. Eh, el bossa nova es la adaptación brasileña del jazz. Como lo dije, en Europa se dio por ejemplo el gypsy, pero en Brasil nace el gypsy, el bossa nova, en el cual el ritmo cambia, pero se tienen bastantes eh, referentes del jazz y del cool jazz, ya que el bossa nova es bastante suave, eh, con exponentes como Joao Gilberto, quien escribió el primer tema de la bossa nova fue Chega de Saudade, o el famosísimo Garota de Ipanema, que es después de Yesterday el segundo tema más versionado de la historia. Ok, para finalizar un poco, me gustaría hablar el, de algo que impulsó la música
la música como tal, la música afroamericana, que es el Motown Records, que era un sello discográfico de Detroit, el cual estaba encargado de distribuir esta música. Eh, y tuvo grandes exponentes ya, o sea, Motown Records fue desde finales de los años 50 hasta posteriores, pero pues tuvo ya un, un cambio, generó un cambio de cómo se sentía la música con temas de, por ejemplo, The Jackson 5, que eran el grupo de los hermanos de Michael Jackson cuando eran pequeños. Eh, o por ejemplo el gran Stevie Wonder. Y pues bueno, eh, en la playlist traté de reducir para que sea solo el contexto. Así que en la playlist hay 50 temas de los más representativos de la historia del jazz y el blues, hasta la música de los años 50. Así que bueno, esta ha sido mi exposición, espero haya sido de su agrado.